Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Chicas, continuamos con este maravilloso fic de mi querida Josephine Himes, que ay no, Dios mío, y esto que está empezando, chicas, estamos literal empezando, porque ¿cómo estuvo el capítulo de ayer? Todas estábamos en la nube imaginándonos a Candy cómo está leyendo esa carta, esa corta carta que de verdad decía todo. Me encanta el pensamiento que tiene Candy. O sea, ella solita se boicotea de por qué dirá esto, por qué dirá el otro, por qué lo dijo, por qué lo mencionó. O sea, a mí me encanta Candy. O sea, es una niña atrapada en el cuerpo de una mujer. Y así debe de ser, chicas. A pesar de que tengamos una apariencia ya adulta, que la vida nos va llevando por este camino, nunca debemos de perder esa parte importante que te puede llevar por el buen camino, chicas, porque recordemos cuando éramos niños lo que nos hacía feliz. Entonces creo yo que esa parte de niñez no la debemos olvidar. Y bueno, retomando el fic, chicas, ay no, es que de verdad, chicas, yo me imagino a la señorita Pony y a la hermana Elaine, nada más les faltó el café y las galletas. Porque de verdad, a mí me encantan. Ustedes saben que yo amo este anime, que es el que me ha enseñado todo lo que soy en este momento. Y bueno, chicas, Candy está indecisa si mandar una respuesta o cómo escribir, en qué tono debo escribir esa carta. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Temporada de Narcisos. Capítulo 1, parte 2. La señorita Pony y la hermana Lane habían acordado no preguntarle a su hija sobre la carta y Candy se sintió muy agradecida por su discreción. Había mantenido la compostura durante toda la jornada, cumpliendo con todas sus usuales tareas. No obstante, a pesar de su energía, no pudo engañar a sus maestras. Candy estaba demasiado callada y pálida para aparentar normalidad. Cuando finalmente se fue a la cama, después de cenar con poco entusiasmo, las dos mujeres solo intercambiaron miradas. Sin embargo, se mantuvieron fieles a su decisión y no dijeron nada. Durante el día, Candy había decidido explicarse toda aquella situación de la manera que más le convenía para conservar la calma. Era mejor pensar que Terrence solamente buscaba ponerse en contacto con una vieja amiga. En el pasado, seguramente Terrence había tenido miedo de hacerlo, por evitar que Susana se pusiera celosa y por lo tanto no quería molestarla. Así que se había mantenido al margen. Pero ahora todo era distinto. Él ahora era dueño de sí mismo y podía, de así desearlo, tomar la decisión de reanudar su amistad con ella. No había ninguna razón para interpretar sus escasas palabras de una manera diferente. Quizá estaba ignorando algunos detalles de la carta, como el plazo de 1 año que él se había impuesto, pero no quería arriesgar su corazón con especulaciones. Por lo tanto, en ese ánimo, decidió responder a la carta. A la mañana siguiente, después de enviar su carta, había hecho algunos comentarios ocasionales sobre la intención de Terrence de reanudar su amistad con ella. No quiero que empiecen a sacar conclusiones con respecto a la carta. Había advertido a las damas que la miraban con incredulidad. Esto simplemente se trata de 2 amigos poniéndose al día y nada más. Se los aseguro. La señorita Pony y la hermana Lane no hicieron ningún intento para contradecir a Candy,
ni hicieron ningún tipo de comentario. La noche era cálida y el cielo estaba lleno de estrellas. A pesar de las luces de la ciudad, todavía era posible divisarlas en el firmamento. El joven sintió la calidez particular del aire de verano acariciarle el rostro cuando salió del Aeolian Concert Hall. Había sido una noche memorable. Su sensibilidad artística le aseguraba que esta noche de estreno haría historia en el arte norteamericano. George Gershwin era sin duda un talentoso compositor y esta nueva pieza magistralmente ejecutada por la banda Whitman era lo mejor que había escuchado de Gershwin. Rapsodia en azul. Ese era el nombre. Un buen título, pensó. Le hizo una señal a su chofer que lo estaba ya esperando, para hacerle saber que había decidido caminar hasta su casa esa noche. El aire de la noche y algo de ejercicio le harían bien. Encendió un cigarrillo tranquilamente y comenzó a caminar por la calle con su paso característico. Parecía como un sueño al sentirse tan libre, tan vivo, después de 8 largos años de opresión. Había sido un cambio tan drástico que le había tomado algo de tiempo acostumbrarse. No es que se quejara. La sensual introducción de Gershwin aún resonaba en sus oídos, mientras recordaba su vida de los últimos meses. La temporada había sido todo un éxito y los nuevos proyectos para el próximo otoño le mantenían entusiasmado. Ahora podía ir a casa a leer las nuevas obras por su propia cuenta. Podría saborear las líneas al leerlas en voz alta, sin importar qué tan tarde quisiera quedarse despierto. Nadie le reprocharía por ello, ni lo importunaría con su intrusiva presencia mientras trabajaba. Por primera vez en mucho tiempo se sentía dueño de su propio destino. Desgraciadamente, tenía que admitir que la suya había sido una victoria ganada amargamente. El último año de vida de Susana había sido una experiencia miserable para la joven. Sin importar cuán funesta hubiese sido su relación, nunca había deseado su muerte. ¿Cómo podría? La pobre muchacha no había sido más que una criatura débil y atormentada. Además, sus dolencias físicas habían sido tan duras con ella que merecía su compasión y no su resentimiento. Cualquier cosa que hubiera ocurrido en el pasado había quedado atrás. El médico había dado la noticia de la muerte inminente de Susana a principios de 1921. No se había podido hacer nada por ella, salvo esperar. De hecho, había tenido varios meses para aceptar la verdad y para prepararse para el momento final, antes de que realmente sucediera. Sabía que una vez que ella se hubiera ido, tenía que tomar una serie de decisiones y que algunas de ellas no iban a ser muy agradables. El mismo día del entierro de Susana, supo exactamente lo que tenía que hacer. Una semana después del funeral de Susana se había sentado a hablar con la señora Marlowe de una vez por todas. Aún lo recordaba bien. Creo que hay algunos asuntos urgentes que tenemos que tratar, señora, le dijo sentado en la sala de su casa. La mujer se había quedado simplemente en silencio, como esperando lo peor de este joven en cuya casa había vivido durante más de 3 años. Ahora ya no tenía la excusa de ser su futura suegra y estaba lista para ser expulsada de la casa del joven tarde o temprano. Estaba consciente de que no se encontraba en la lista de las personas más apreciadas por el joven. Creo que hemos llegado a un punto donde nuestros caminos deben separarse, señora Marlowe, espetó él, optando por el método directo. Sabía que esto pasaría, respondió la mujer con expresión agria.
Solo requiero de un par de días para empacar mis cosas, Terence. No voy a seguir imponiendo mi presencia por más tiempo. Se equivoca, señora Marlowe. No estaba diciendo que usted debe dejar esta casa. De hecho, estaba hablando de todo lo contrario, respondió él tranquilamente. La señora Marlowe abrió la boca, pero de ella no escapó ningún sonido. He alquilado un departamento en la villa. Me mudaré allí mañana por la mañana. Si no le importa, señora, llevaré conmigo los muebles de mi habitación y del estudio. El resto está a su disposición, explicó. Pero esta casa, la mujer balbuceó. Fue de Susana desde el principio. La compré para ella, así que creo que es justo que usted se quede con ella, añadió. Entonces él, sintiendo que la información necesaria había sido transmitida, se puso de pie, mientras buscaba algo en el interior del bolsillo de su saco. Aquí tiene, dijo extendiéndole a la mujer un sobre grande. Estas son las escrituras de la casa. Están registradas a nombre de Susana. Aunque ella nunca tuvo tiempo de escribir un testamento, siendo usted su madre, no creo que tenga ningún problema en reclamar la propiedad. También hay un poco de dinero en el sobre. Pensé que podría utilizarlo mientras decide qué hacer con su vida de ahora en adelante. La mujer recibió el sobre sin decir una palabra, sin saber cómo responder a ese regalo inesperado. En el fondo de su corazón, la señora Marlowe sabía que ella y su hija habían agraviado a Terence terriblemente, por lo que ahora era difícil entender la generosidad del joven. Mañana cuando me vaya, el chofer y el ama de llaves vendrán conmigo también. Fue decisión de ellos. Espero que no les guarde rencor, dijo fríamente. Ya veo, apenas susurró ella. Una cosa más, señora, dijo él antes de retirarse, con una chispa de determinación en sus ojos. Me gustaría que entendiera que nuestra relación ha llegado a su fin. Por favor, no espere nada más de mí en el futuro. Y con esta sutil advertencia, el hombre salió de la habitación. A la mañana siguiente, dejó la casa sin decir una palabra a la señora Marlowe, quien había decidido quedarse en sus aposentos. Terry no la había visto desde entonces y deseaba que las cosas siguieran así. Incluso las almas más nobles reconocen que hay momentos en los que se tiene que terminar con la caridad. Esa había sido la parte más fácil, recordó él. Sin embargo, el otro tema que en realidad era el que más le importaba, no era tan sencillo como mudarse a otro vecindario y comenzar a vivir solo. Si hubiera conocido a su propio corazón hace 8 años como lo conocía ahora, las cosas habrían sido muy diferentes. Pensaba que ahora, a sus 27 años, sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero saberlo y hacerlo eran cosas muy diferentes. Sus sentimientos se habían mantenido inamovibles. El único cambio que era ahora eran más profundos y maduros. La ausencia hace que el cariño crezca, dicen algunos. Al menos sabía que en su caso era así. Por desgracia, un hombre no puede alejarse de la vida de una mujer un día, para luego reaparecer después de 8 años, como si nada hubiese pasado. La sola idea de la escena hacía que su corazón saltara de inquietud. Ahora bien, aún estaba de por medio el problema del periodo de luto. No podía acercarse a una mujer cuando el cuerpo de su exnovia apenas había descendido a la tumba. No era que él se preocupara por guardar las apariencias. De hecho, estaba convencido de haberle dado a Susana más de lo que ella merecía en vida.
pero también sabía que Candy, como la mayoría de las mujeres, se preocuparía más por esos detalles. Después de todos los errores que había cometido, ahora tenía que mostrar cierta delicadeza, por lo menos. Además, todavía se estaba planeando la cuestión de cómo iba a lidiar con sus propios miedos. Un océano de ¿y sí? Inundaba en su mente cada vez que pensaba en Candy. Creer que ella podía aún estar interesada en él era una arrogante presunción. No esperaba tanto. Sin embargo, se atrevería a pensar que ella no le guardaba rencor. Sabía que, de ser así, la mujer tendría todo el derecho de sentirse así, ya que él estaba firmemente convencido de que todo había sido su culpa, de principio a fin. No obstante, él confiaba en el carácter dulce e indulgente de Candy para que lo recibiera con amabilidad, al menos como a un viejo amigo. Por supuesto que también existía la cuestión de si sería posible reanudar una amistad. ¿Qué posibilidad había de que ella siguiera estando soltera? Una mujer como ella no podría ir por la vida sin despertar el interés de los hombres a su alrededor. Terrence sabía que la belleza interior y exterior de Candy eran un premio que muchos codiciarían y por ende estarían prestos a luchar por conquistarla. La sola idea de que ella estuviera casada con otro hombre le era repulsiva, pero tenía que admitir que la probabilidad de que así fuese era muy alta. Una cosa era segura: si ella estuviese casada, su marido no recibiría bien ninguna cobertura de parte de un antiguo novio de su esposa. El joven actor no podía culpar a tal hombre porque, si Candy fuese suya, Terrence jamás admitiría que ningún ex pretendiente se le acercara, ni siquiera por un instante. Así pues, él estaba consciente de que sus probabilidades de éxito eran mínimas. Sin embargo, sabía que tenía que ponerse en contacto con ella para saberlo, aún a costa de hacer el ridículo una vez más. Si después del primer contacto descubría que ella era de otro hombre, tendría que aceptarlo y desaparecer de su vida para siempre. Sus manos sudaban cada vez que su mente divagaba en esa dirección. Pensaba que el tiempo haría desaparecer sus escrúpulos. Se repetía esto una y otra vez, tratando de darse valor con ese pensamiento. Cuanto más pronto se acostumbrase a la idea de buscar a Candy otra vez, su resolución cobraría fuerzas también. Cuando pase el primer año, estaré listo para actuar. Ese había sido su mantra. Sin embargo, el tiempo había pasado y su corazón estaba tan nervioso como el primer día que la idea le había pasado por la mente. Podría ser ahora un hombre hecho y derecho, pero cuando se trataba de Candice, todavía se sentía como un adolescente inseguro. Estoy condenado, pensó, recordando sus sentimientos durante los últimos 6 meses. Justo cuando su autoimpuesta fecha límite se acercaba, había intentado echar a andar sus planes, pero había sido en vano. Tomaba una resolución un día, solo para desecharla al día siguiente, al encontrarle algún defecto. Fue entonces cuando sucedió la cosa más extraordinaria en toda su joven carrera histriónica. La nueva compañía de teatro Shakespeare le había extendido una invitación para trabajar con ellos como artista invitado en su temporada de invierno de 1923. Era un gran honor y un gran logro para un actor tan joven. Su madre había sido la primera en instarlo para aceptar, y no era que él realmente necesitara de estímulo alguno para dar el sí a la invitación.
De hecho, para Terrence, esa era la excusa perfecta para retrasar sus decisiones por un mes o dos después de la temida fecha. Sabía que estaba escapando estúpidamente de sí mismo y de sus pensamientos más apremiantes, pero aún así aceptó la oferta. Por lo tanto, viajó a Inglaterra, donde pasó los meses más exitosos de su carrera hasta ese momento, actuando en una serie de funciones diferentes. Había sido tan emocionante. La compañía había estado trabajando en Stratford-upon-Avon, Newcastle, Londres y en otros lugares más. Por lo tanto, antes de que su mente pudiera digerir la realidad, estaba de regreso en la ciudad donde habían aclamado su Hamlet 4 años atrás. Este era el mismo Londres donde su madrastra lo había maltratado, como el hijo bastardo que era. Ahora era recibido como un artista consumado, admirado y respetado por sus colegas y por la sociedad londinense en su conjunto. ¡Qué triunfo! ¡Qué alegría perfecta hubiese sentido si tan solo Londres no estuviese plagado de sus recuerdos con ella! Parecía que aún del otro lado del océano le era imposible escapar a su memoria. Su compromiso inicial con la compañía había sido por poco tiempo, es decir, de noviembre a enero. Sin embargo, su éxito había sido tan sólido que había recibido otra invitación para unas cuantas actuaciones durante la temporada de primavera, en marzo y abril. Por desgracia para él, toda esta gloria se veía empañada por su agitación interna. Cuanto más tiempo le llevaba a decidirse, peor se volvía su humor. Aquel era realmente un asunto por demás exasperante. Cuando sus compromisos profesionales llegaron a su fin, decidió tomar un descanso antes de volver a Nueva York. Necesitaba un poco de tiempo para comenzar a pensar seriamente en su situación y empezar a actuar. Regresó a Stratford-upon-Avon y alquiló una casa en las afueras, esperando que, en este retiro, encontraría algo de paz para finalmente reunir el coraje que le faltaba. Terrence recordaba aquellos días de soledad en aquella antigua casa de campo como una de las etapas más importantes de su vida, porque se concentró en hacer el más profundo examen de conciencia. Pensó en 1000 maneras de producir el encuentro. Argumentó en contra de sí mismo una y otra vez, rechazando tal método como demasiado melodramático, o aquel otro como demasiado prosaico. ¿Cómo comunicarse con ella? Esa era la primera interrogante. No sabía dónde podía estar después de tantos años. ¿Podía simplemente arriesgarlo todo de una sola vez y viajar a Chicago a buscarla? ¿Dónde debía ir si fuera ese el caso? ¿A la mansión de los Arley? Y si así lo hiciera, ¿qué podría él decir en semejante situación? ¿Cómo estás, Archibald? Estoy buscando a tu prima, la misma a la cual dejé ir por estúpido. ¿Serías tan amable en decirme dónde está? Se había dicho a sí mismo, mirando su reflejo en el espejo. Mierda. No culparía al tipo si me matara en el acto, concluyó, desechando la idea al instante. Luego pensó en las bondadosas damas del orfanato. Estaba seguro de que Candy se había mantenido en contacto con ellas durante todos estos años. Debía ir ahí y hablar con ellas. La mera idea de enfrentar a aquellas amables mujeres que una vez lo habían recibido calurosamente en su casa le daba miedo. No podría mirarlas a los ojos sin sentirme avergonzado por mi conducta. Yo lastimé a su querida hija. ¿Cómo podía ir ahora con ellas para pedir su ayuda? Quedándose sin mejores opciones, había decidido finalmente escribir una carta. La enviaría al hogar de Pony con la esperanza que las damas pudieran redirigirla a cualquier lugar donde Candy pudiera estar. Había escrito tantas versiones de la misiva que ya había perdido la cuenta.
¿Cuáles serían las palabras apropiadas? ¿Debían ser simples y directas? ¿Debía verter todo su corazón en una sola carta? ¿Qué tan lejos podía llegar? ¿Un simple hola sería demasiado frío? ¿Decirle mi amor estaría fuera de lugar? ¿Podría escribir con ardiente pasión o con cautela como correspondería a un simple conocido? Habían sido en medio de todas estas atormentadas consideraciones que la mañana del 7 de mayo lo había tomado por sorpresa. Era el 26º cumpleaños de Candy, así que, obedeciendo a un impulso de último minuto, redactó aquella casi incoherente carta con gran nerviosismo. Envió después por correo. Incluso, cuando ya estaba cerrado el sobre, necesitó hacer 3 viajes a la oficina postal antes de poder reunir el coraje para finalmente depositar la carta. Sin embargo, cuando lo hizo, sintió como si hubiera sido poseído por una energía nueva y empacó todas sus cosas a toda prisa. Llamó a su asistente para que reservara su boleto y partió hacia los Estados Unidos, como si una cita previamente fijada requiriera de su regreso a Nueva York de inmediato. Terrence suspiró de nuevo al reconocer las sobrias formas de su edificio. Había llegado el fin de su paseo nocturno. «Voy a dejar el auto en la cochera, señor», le dijo su chofer con su marcado acento italiano, mientras salía del automóvil. «¿Cree que me va a necesitar mañana?» «No, Roberto», dijo Terrence distraídamente. «No tengo planes para este domingo». «Entonces será hasta el lunes, señor Graham», añadió el hombre, quien llamaba a su jefe por su nombre artístico, el único que Roberto conocía. El joven dijo adiós a su chofer agitando brevemente su mano para luego entrar a su edificio. El portero estaba dormitando y no quiso molestarlo, así que, en silencio, tomó su camino hacia las escaleras. Había sido un día muy largo. De hecho, había estado fuera toda la jornada. Temprano en la mañana había desayunado con su madre. Después había asistido a una larga reunión con Robert Hathaway y la compañía Stratford. Los planes para la nueva temporada comenzarían en septiembre y ya estaba exigiendo toda su atención. Más tarde, había estado en una sesión de fotos e inmediatamente después había asistido a un aburrido almuerzo con su solicitor. Como él insistía en llamar al abogado que llevaba sus asuntos de negocios, y el resto de la tarde había trabajado en el teatro, ensayando por su cuenta. Su velada musical en el Island había sido su forma de concederse un rato de indulgencia después de un día agotador. Giró la llave y la puerta se abrió lentamente. La habitación no estaba en total oscuridad. El ama de llaves había dejado la luz del vestíbulo encendida. Terry apreció la consideración de la señora O'Malley. Gracias a eso pudo ver una mancha rosa en la parte superior de la mesa de té de la sala. Los ojos de Terry estuvieron a punto de salirse de sus órbitas cuando entendió que la respuesta que tanto había estado esperando había llegado al fin. Prácticamente se abalanzó para arrancar el sobre de la mesa, pero una vez que lo tuvo entre sus manos, le tomó un tiempo abrirlo. Estaba perdido, repasando la forma particular de la letra de Candy, todavía pequeña y femenina como la recordaba. Entonces, después de otro segundo de vacilación, abrió el sobre y leyó lo siguiente. Hogar de Pony, 15 de junio de 1924. Estimado Terry, me he sorprendido gratamente al recibir tu carta. Me alegra que no estés resentido conmigo por ser tan mala amiga.
especialmente cuando en todos estos años nunca encontré tiempo para escribirte unas líneas, ni siquiera para enviarte una tarjeta de Navidad. Te prometo que esta vez seré más constante en mi correspondencia contigo. Tu idea de enviar la carta al hogar de Pony fue en realidad muy acertada. He estado viviendo y trabajando aquí desde hace casi 6 años. Trabajo en una pequeña clínica y ayudo a la señorita Pony y a la hermana Lane cuidando de los niños. Últimamente también estoy involucrada en la recaudación de fondos para nuestro querido hogar. A veces viajo para visitar a nuestros benefactores, pero siempre me siento más feliz cuando estoy aquí, en este pequeño rincón en el campo. ¿Sabes? Estamos planeando hacer algunas mejoras en el hogar este año. Todos estamos muy ocupados con esos planes. Así que ya ves, sigo siendo la misma chica, poco sofisticada que alguna vez conociste, solo que con algunos años más encima. Annie, por lo general, me regaña diciéndome que estaré en camino de convertirme en una solterona, si insisto en seguir viviendo aquí. Pero este es mi hogar y me encanta. Bueno, me temo que vas a encontrar mi estilo de vida un tanto aburrida en comparación con tus aventuras teatrales y tus viajes. De todas formas, como parece que todavía te interesa mi amistad, me alegra mucho poder ponerme en contacto contigo nuevamente. Atentamente, Candy. Postdata. La señorita Pony y la hermana Lane siguen siendo tus más grandes fans. Han seguido tu carrera muy de cerca y te envían sus saludos más cordiales. El alba comenzaba a clarear cuando Terrence por fin cayó dormido. La carta que él literalmente ya se había aprendido de memoria para ese momento todavía estaba descansando sobre su pecho. Continuará. ¡Ay, Dios mío, chicas! Es que de verdad que estos dos, cada fic me enamoran. Pero en lo que es en este maravilloso fic, chicas, sacan aquellos sentimientos que yo estoy hablando de Alfonsina, los tenía resguardados. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.